Facebook, gracias a los simpatizantes del Agro Popular, gracias a los amigos de Augusto de Congas, gracias compatriotas, estamos acá como todos los días, una vez más, hermano. Estamos acá, hermano, para ilustrar, para educar al pueblo peruano, para alertar al pueblo de lo que está pasando, por ejemplo, hermano, y que para la gran mayoría de todos nosotros, hermano, esto pasa desapercibido. Hermanos, voy a empezar con esto. Siempre he dicho acá, hermano, el que habla, Augusto de Congas, tiene informantes en todos los organismos del Estado. En todos los organismos del Estado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el dato que tengo, hermano? Mira. Lo que sucede en política nada es casual. Todo está preparado. Hermanos, el ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez, y el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Manuel, ¿cómo se llama? Manuel Gómez Latorre. Escuchen, el ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez, y el señor Manuel Gómez Latorre, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, están en este momento en el Pentágono. En el Pentágono, en los Estados Unidos de Norteamérica. Mira, ¿recuerdan ustedes que hace más o menos 2 semanas atrás, luego de la violenta protesta del pueblo peruano, ¿no? Y yo dije acá de que Estados Unidos le estaba retirando el apoyo a la señora Dina Boluarte, ¿recuerdan o no? Yo recuerdo esto porque todo está grabado. Entonces, al día siguiente, el presidente norteamericano Joe Biden le envía una carta a la señora Dina Boluarte donde le dice: yo apoyo toda tu política. O sea que estos señores apoyan la política del genocidio de la señora Dina Boluarte. Que dicho sea de paso, cuando llegó al Brasil, porque todos sabemos que a los dignatarios, ¿no?, o a los altos magistrados de las naciones, cuando descienden del avión, ¿qué le colocan? Una alfombra roja. Pero a la señora Dina Boluarte le colocaron una alfombra negra. Una alfombra negra. Ah, pero eso no es el tema. Muy bien. El día de ayer, el subsecretario de los Estados Unidos ha dicho lo siguiente: estamos buscando el apoyo de los países de este continente en nuestra guerra contra Rusia. Entonces, hermano, ¿qué cosa hace allá en este momento el ministro de Defensa y el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Pentágono? ¿Qué hacen? Yo siempre soy mal pensado, pero los periodistas, hermano, no es nada cierto, pero hay una alta probabilidad. ¿Cuál es esa probabilidad? De que los Estados Unidos están buscando involucrar a nuestro Perú en su guerra contra la República Federativa de Rusia. Esto, hermano, se puede dar. ¿Qué dice acá este periódico? Dice, mira, todo coincide, dice. Tráeme la cámara por acá, hijo. Por favor, Dani está chateando con la María, como no viene, está triste. ¿Qué dice acá? Dice, mira, Estados Unidos busca involucrar al Perú en su guerra. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo nuestro material bélico o toda nuestra parafernalia bélica es de procedencia rusa. ¿Quién lo adquirió? El señor Juan Velasco Alvarado.
Claro, son de la década de los 70 estos aviones, pero han sido repotenciados. Han sido repotenciados los S-1, los Sukhoi, que largamente superan la velocidad del sonido. Tenemos artillería rusa, esos lanzacohetes múltiples que en 20 segundos lanzan más de 40 misiles. Entonces, hermano, ¿cuál ha sido supuestamente la condición del apoyo norteamericano a la señora Dina Boluarte? Seguramente le ha dicho, yo te voy a apoyar, pero quiero que te involucres o que nos apoyes, por lo menos con tu voz, o si no con tu material bélico, en nuestra guerra para apoyar a Ucrania. Compatriotas, lo mismo quisieron hacer con Colombia. Recordemos que Colombia es parte de la OTAN, es un invitado de la OTAN, gracias al presidente norteamericano Donald Trump, que en el año 2018 hizo todo lo posible para que Colombia sea parte de la OTAN, organismo de Tratado Atlántico Norte, cuya carta fundacional data del 4 de abril del año 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman. Muy bien, ¿y por qué Colombia se ha desligado totalmente? Porque tiene un presidente nacionalista o un presidente de izquierda, como ustedes quieran llamarlo, y que no está de acuerdo en esa guerra contra los rusos. ¿Y por qué no al Brasil? Porque el Brasil es parte de los BRICS, que también lo integran Rusia. Entonces, ¿a dónde ha mirado el gigante del norte? Al Perú. ¿Y por qué el Perú? Porque en este momento, en todo el continente americano, el Perú es el único país que está en manos de la ultraderecha, y como todos sabemos históricamente, la ultraderecha siempre ha estado ligado al imperialismo yanqui. ¿O alguien tiene alguna duda al respecto? Lógicamente, algunos dirán, pero si no se ha visto nada. Compatriotas, a ver, levanten la mano acá los que han prestado servicio militar. Esta es mi promoción. Este es mi perro, la vista. Porque, hermano, mira, ¿cómo es? Mira, escucha, ¿cuál es la comunicación? O sea, ¿qué medio emplean los presidentes para comunicarse de presidente a presidente? Emplean el teléfono rojo. El teléfono rojo. Eso solamente lo utilizan los mandatarios de los países para comunicarse directamente. Entonces la señora Dina Boluarte, antes de irse al Brasil, despachó a su ministro de Defensa y al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para dirigirse a los Estados Unidos y entrevistarse con los halcones de la guerra del Pentágono. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Entonces, hermano, ¿qué dice acá? Estados Unidos busca involucrar al Perú en su guerra. En líneas interiores dice, es por eso que estos dos señores, el ministro de Guerra y el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se van a quedar una semana en el Pentágono. Entonces, hermano, es clamor nacional que el Congreso o algún político le diga la verdad al pueblo peruano. De repente no puede ser con material bélico, pero puede ser con recursos naturales. Lógico, nos quieren arrastrar supuestamente a una guerra que a nosotros no nos involucra. Y si el Perú, lo digo a título personal, si el Perú tiene que apoyar en esa guerra, yo apoyaría a los rusos, hermano, yo, Augusto de Conda. ¿O no, hermano? Los Estados Unidos siempre han involucrado a un país así. Es el más grande invasor. Invadió Panamá, invadió Nicaragua, invadió Siria, invadió Libia, invadió Irak,
invadió Afganistán, invadió Vietnam, pero nunca ganó ni en Vietnam, nunca ganó en Afganistán, pero sometieron a Panamá y a Nicaragua, pero en Nicaragua también fueron expulsados. ¿Quién expulsó a los norteamericanos de Nicaragua? ¿Quién sabe? César Augusto Sandino, 1930. César Augusto Sandino expulsó a los norteamericanos de Nicaragua. Pero los norteamericanos, antes de retirarse, nombraron jefe de la Policía Nacional a Anastasio Somoza Duvalier, un dictador en Nicaragua, gracias a los Estados Unidos. ¿Y quién luchó contra Anastasio Somoza Duvalier? ¿Quién fue? ¿Quién? Daniel Ortega. El otro que fue Eden Pastora, conocido como el Comandante Cero. ¿Ah? Y estos señores también ahí hicieron, ahí escuché esa historia que se llama, ¿cómo se llama esta historia? Cuando entregan dinero a los contras, ¿no?, para favorecer a la insurrección en Nicaragua contra el gobierno del señor Daniel Ortega, el antisandinismo. Y no sería nada raro, no sería nada raro que el gobierno norteamericano, como dice este diario, presione al Perú para apoyar por lo menos diplomáticamente la guerra de la OTAN contra Rusia. Puede darse ese caso, puede darse, hermano, porque la señora Dina Boluarte desconoce completamente qué cosa es geopolítica. Ella no sabe absolutamente nada. Ustedes, hermano, ¿han escuchado el discurso de la señora Dina Boluarte en la cumbre amazónica? Ya, mira, todos los países o todos los representantes de esa cumbre han dado, hermano, una disertación magistral, especialmente el presidente colombiano Gustavo Petro. Pero cuando le toca el turno a la señora Dina Boluarte, solamente empezó a leer. Eso es bien triste, hermano. Eso es bien triste. ¿Cómo vas a hablar de un tema si no conoces? Si no sabes. Esto va, hermano, yo soy Augusto de Conga, soy un militar en situación de retiro. Hermano, voy a ver este tema. Lo que he aprendido yo en la vida, hermano, no es por obra y gracia porque me soplaron, no. Yo he leído, hermano, a un gran gurú de la geopolítica internacional, al judío Henry Kissinger. Y en mi biblioteca personal tengo sus 3 libros monumentales: China, Diplomacia y Liderazgo. Yo lo tengo en mi biblioteca personal. Hermano, ¿qué es la Amazonía? Lo único que escuché decir a la señora Dina Boluarte es que la Amazonía es el pulmón del mundo. Eso todo el mundo lo sabe. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué es la Amazonía, hermano? Mira, Sudamérica, 10 países Sudamérica, el gigante brasileño y el más pequeño Uruguay. Puedo decirte cuánto mide cada país, pero eso no va el tema. Sudamérica tiene 17.850.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 7 millones es selva. 7 millones de kilómetros cuadrados es selva. Nuestra Amazonía ocupa el 6% de selva en el mundo. Ah, y el Perú, hermano, el 60% de su territorio es selva. 782.000 metros cuadrados es selva en el Perú, el 60% de nuestro territorio. ¿Qué cosa dijo la señora Dina Boluarte? Dijo: la Amazonía es el pulmón del mundo. Ahí se quedó. Compatriotas, muchos confundimos y decimos de que la Amazonía produce la mayor cantidad de oxígeno.
No, los que producen el 80 o el 90% del oxígeno del planeta Tierra son los grandes océanos. La Amazonía solamente produce el 10 o el 15% de oxígeno, pero los científicos califican a la Amazonía como una gran máquina que refrigera el mundo. Muy bien, ¿qué cosa más dijo la señora Dina Boluarte? Vamos a luchar contra la minería ilegal, eso ya se sabe y estamos luchando. Pero será suficiente, hermano, volar las dragas, dinamitar las máquinas con que extraen el oro ilegal de nuestra Amazonía. No. ¿Sabes dónde está, hermano, el secreto para detener, no, la deforestación de nuestra Amazonía? Especialmente para eliminar total o parcialmente la explotación de los mineros ilegales. A ver, ¿quién sabe dónde está? En el control del mercurio, porque la minería ilegal usa el mercurio para lavar el oro, ¿o no? ¿Y por qué no hay, hermano, un instituto, no sé, hermano, tantos policías que hay para controlar el ingreso del mercurio a nuestra Amazonía, especialmente a Madre de Dios? Controlas el mercurio y paralizas la minería ilegal, porque ese es un elemento básico para extraer oro de nuestra Amazonía, que está depredando, hermano, totalmente nuestra Amazonía y está dañando ríos. Y cuando daña ríos, ¿qué daña? A las poblaciones ribereñas, a nuestros hermanos de la etnia de nuestra selva, que son más de 47, a las poblaciones en aislamiento voluntario. Yo quería, hermano, control total de la venta de mercurio en el Perú. ¿De qué vale que tú vueles una draga si el mercurio entra por donde sea, entre libre comercio? ¿Y por qué no hay leyes para detener la venta de mercurio así? ¿Por qué no hay fiscalización? ¿Por qué estos corruptos, hermanos, son sobornados? Son sobornados. Existe INRENA, un instituto que cuida la deforestación de nuestra selva, pero cuando vienen los Volvos cargados de cedro, de caoba, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Son sobornados. Pues es una desgracia por estos políticos que han tomado por asalto, y esto no es ahora, es de siempre. Hermanos, aquí falta política de Estado con nuestra Amazonía. Ahí tenemos que arrojar el caudaloso Amazonas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué quieren declarar patrimonio de la humanidad en nuestra Amazonía? Para que entren con los organismos no gubernamentales, para que se apropien de nuestras riquezas en la selva. Nunca. ¿Por qué? Porque no hay política de Estado. ¿Qué hay? No hay nada. ¿Por dónde sale todo el oro ilegal de nuestra Amazonía? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale? Sale por los puertos. ¿Y quién cuida los puertos? Aduanas y la SUNAT. Hermano, esta es una coladera total. Hermano, el oro ilegal sale por cualquier puerto de nuestro país, previo soborno, pero nunca se han atrevido a reestructurar totalmente, hermano, el sistema de aduanas y la SUNAT. Eso es lo que falta. No hay un presidente, hermano, que se plante y diga, esto va a ser así. ¿Quién controla, hermano, las redes? Nadie. Pero, hermano, lo saquean con la venia del Congreso y lo saquean también los que explotan clandestinamente nuestros recursos naturales. ¿Y qué hacen luego? ¿Qué se está haciendo en la selva? Están quemando miles de hectáreas de tierra. ¿Para qué? Para sembrar palma aceitera. ¿Y quién siembra palma aceitera? El grupo Romero o el grupo Gloria. Por eso tengo, hermanos, tantos enemigos en las redes. Hay un dicho, y me acordé ayer cuando leí un comentario nefasto contra mi persona
me acordé cuando Platón decía, el hombre más odiado es aquel que dice la verdad. Platón dijo eso, el hombre más odiado es aquel que dice la verdad. ¿Y por qué tanto le duele a quién? A los grupos de poder. Ellos no quieren que el pueblo conozca, ellos no quieren que el pueblo sepa la verdad. Por eso, hermano, vamos a recabar más información. Tengo un amigo, hermano, aquí en Mitre Defensa, es un civil, ¿no?, que en estos días me va a hacer llegar, hermano, cuál fue realmente el motivo del viaje de este señor ministro de Defensa, Jorge Chávez, y este señor presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor, ¿cómo se llama este señor? Manuel Gómez Latorre. Mañana pasado, hermano, lo vamos a divulgar. Ya he conversado con ella toda la mañana. Hoy día no he ido a vender flautas porque he conversado con ese señor. Son informaciones de primera mano. Lógicamente jamás voy a involucrar quién es este señor, porque es un patriota, porque se atreve, hermano, a muchas cosas. Pero mañana o pasado voy a tener esa documentación para divulgarlo al Perú y al mundo, de cómo los Estados Unidos está presionando al Perú para apoyarlo en su infausta guerra, en su desgraciada guerra, en su infeliz guerra contra Rusia. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Otra cosa, hermano, otra cosa. Todos sabemos, hermano, que en los Andes hubo más de 80 muertos. La señora fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides, no nombró un pool de fiscales para investigar todo eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Los medios de prensa nunca tocan este tema. Esto va para mis hermanos de Ayacucho, para mis hermanos del Cusco, para mis hermanos de Apurímac, de Huancavelica, para mis hermanos del Cusco, para toda la macrorregión sur, donde fueron brutalmente agredidos por las fuerzas del orden ordenada por la señora Dina Boluarte. Hay un pool de fiscales de 30 fiscales. ¿Cuánto gana un fiscal? 13, 12 mil soles al mes. ¿Cuál fue la orden que le dio la señora fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides? Investiguen. Las palabras se lo lleva el viento. Y este pool de fiscales que deben de investigar no han hecho absolutamente nada. Y este periódico, hermano, se ha armado de valor y coraje. ¿Qué dice? Barco a la deriva. Acá que dice, mira, se trata sobre la investigación que se está llevando sobre los más de 80 muertos en los Andes. ¿Qué cosa dice acá? Fiscales ni siquiera saben la cantidad de muertos en protestas. No hay necropsias, no hay nada, ni siquiera saben los nombres, y si lo saben los están ocultando. Entonces, ¿qué están esperando estos miserables? Están esperando que el proyecto de ley presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Marta Moyano, ¿qué dice? Esta señora es una bestia, hermano, pero en algún momento, si no le juzga el pueblo, le va a juzgar la historia. Esta señora ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para que todos los que hemos protestado, para que todos los que hemos salido a marchar, seamos declarados terroristas y se nos juzguen con leyes terroristas. ¡Qué bestia! ¿Y por qué busca esto? ¿Por qué busca que se aprueben? Porque si aprueban esta ley, esos más de 80 muertos en los Andes lo van a justificar llamando a los terroristas. Pero estas bestias no saben ni siquiera el principio jurídico. El principio jurídico dice, hermano, ninguna ley es retroactiva. ¿Qué cosa es retroactiva? Que si yo apruebo una ley ahora, no lo puedo
emplear para 5 o 3 años atrás. Y si lo hacen, se le llamaría una ley con nombre propio. Esta señora, Marta Moyano, a esta señora que siempre ha estado detrás de la falda de Keiko Fujimori y le olía los gases al señor Alberto Fujimori, se atreve a presentar ese proyecto, hermano, que es violatorio a los derechos humanos. O sea, con ese proyecto, es un proyecto de ley, pero está en el Congreso. ¿Qué busca con todo? Meternos miedo, meternos temor, intimidarnos para no protestar. Y dice, si protestamos vamos a ser considerados terroristas. Los terroristas son ellos. Ellos son los terroristas porque no se atreven siquiera a investigar esos crímenes en los Andes. No se atreven siquiera a dar la cara a los familiares. No se atreven siquiera, carajo, a pedir disculpas familia por familia. ¿Usted cree que basta? ¿Pido perdón? Judas pidió perdón. Efialto pidió perdón. Bruto pidió perdón. ¿Pero de qué valió? Esta señora, hermano, es triste. Pero más triste es esto, hermano, mira. Más de 80 muertos y no hay justicia. Más de 80 muertos y la fiscal, ¿qué hace? ¿Qué hace la fiscal? ¿Persigue a quién? A los que no piensan como ella. A los que no defienden a los grupos de poder. A ellos los persigue. Hay una persona, hermano, no recuerdo, pero es en los Andes, en una región, le han condenado a 12 años de cárcel a un luchador por el solo hecho de protestar. 12 años de cárcel. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Pero si el ratero, el corrupto, el genocida fuera de los grupos de derecha, estaría libre. Se iría, carajo, a una clínica a recortarse sus uñas como lo hizo Alberto Fujimori. ¿O no, hermano? O sea que aquí, ¿qué se está aplicando en este momento en este país? Se está aplicando lo que en su momento dijo el presidente tarmeño, ¿cómo se llamaba? Manuel Odría. Manuel Odría, ¿qué dijo? Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Manuel Odría, ese que el 19 de octubre de 1948 le dio un golpe de Estado a José Luis Bustamante Rivero. Hermano, con el discurso de la señora Dina Boluarte, ¿qué pensarán los otros presidentes, no? ¿Qué pensarán, no? ¿Qué dirán? Si la presidenta es así, ¿cómo será su población? Si la presidenta habla así, ¿cómo será su gente? ¿Cómo será su educación? ¿Y se fue a dónde? Al país más culto de Sudamérica, que es Colombia. Y le dio cátedra a ¿quién? El señor Gustavo Petro. Y habló sin papel, o habló con papel. Él lo dijo bien claro ahí. Hay gobiernos que apoyan la deforestación de nuestra Amazonía, apoyando la política del imperio yanqui. Lo dijo, no, Gustavo Petro. Y la señora Dilma Rousseff estaba abajo, calladita. No desqueba si no sabe nada. Esa señora no sabe nada, hermano. Alguien que gobierna un país por lo menos tiene que tener, hermano, por lo menos tiene cuál es el significado de geopolítica. Esto es geopolítica. Pero no sabe. ¿Cuándo viene? Quédate allá mejor, carajo, no vengas. Quédate allá. Qué triste, hermano. Compatriotas, esto se puede cambiar, pero el cambio no es de la noche a la mañana. ¿Sabes dónde radica la verdadera libertad, hermano? En educar a su pueblo, en instruir a su pueblo, en instruir al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo no esté así, hermano, dormido, para que el pueblo conozca. Por eso, hermano, los grupos de poder están alegres, porque la victoria de la tiranía es mantener a su pueblo, hermano,
en el socavón de la ignorancia. Hoy en la mañana, después de reunirme con mi amigo ahí X del Ministerio de Defensa, me fui a mi pujante pueblo joven de Coique. Ahí conversamos, hermano, con unos moradores de la periferia y me decían: señor, usted que habla allá, mi hijo a la semana va 3 veces a la escuela. Y yo le pregunto: ¿y por qué? Porque los comedores solamente funcionan 3 días a la semana. ¿Y usted por qué no cocina? Yo trabajo hasta las 9, 10 de la noche. Es triste, hermano, es triste, pero siempre los gobiernos han sido así, indolentes, indiferentes. No sé, hermano, sinceramente no sé qué está pasando en nuestro país, pero ¿sabe lo que me gusta, hermano, de este pueblo? Que hoy ya empieza a hablar de política. Hoy ya empieza a cuestionar, hoy ya empieza a criticar, y es un logro, hermano. Un aplauso, hermano, para ustedes. Pero en las redes sociales de 20.000, 1000 me dirán que soy un comunista, que soy un terrorista, que soy un charlatán, que engaño, que miento al pueblo. Pero esos hombres, hermanos, son de pueblo. Sobre el respecto, ¿sabes cuál es el arma más poderosa que tienen los opresores en sus manos, hermano? La mente en blanco del pueblo oprimido. ¿Por qué aún el opresor es poderoso en nuestro país? Porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido. Cuando hablaba el señor Raúl Arias, por acá pasó un señor, dijo: están hablando, mejor no hablo lo que dijo, hermano. Pero ese es un completo desconocimiento de nuestra realidad. ¿Y por qué habla así ese señor? Porque nunca se ha atrevido a escudriñar la historia, porque nunca se ha atrevido a conocer a profundidad cómo nos han manejado en 201 años de vida republicana. En nosotros está, compatriotas. No te quedes con este comentario, divúlgalo, conversa en tu plaza, en tu esquina, con tu esposa, en tu lecho de tu casa, con tus hijos, comparte esto, hermano. No me importa que me critiquen, al principio va a ser así. No me interesa si hablan mal o bien de mí, lo que me interesa es que hablen de mí, decía Salvador Dalí, el surrealista español. Otra cosa para terminar, hermano. Otra cosa, tenemos un vecino país llamado Chile, ¿o no? Siempre he dicho acá, yo soy el peruano más recalcitrante antichileno. ¿Y por qué? Porque sé cómo piensa la clase política en Chile, porque han heredado el pensamiento de Diego Portales Palazuelo y su doctrina Portales. Su monumental obra, Doctrina Portales, ¿qué dice? Debemos dominar por siempre en el Pacífico, pero se van a ir a una esquina. ¿Por qué? Porque este super megapuerto de Chancay los va a llevar a donde siempre debieron de estar. Y peor, el gobierno regional. ¿Quién es de Arequipa acá? Levante la mano. ¿Quién es arequipeño? ¿Quién ha nacido bajo el majestuoso Misti? ¿Quién? Nadie, todos son de Surco. Hermano, en Arequipa, mira, este super megapuerto de Chancay, ¿no? Y el gobernador de Arequipa, por eso, hermano, quizás en alguna vez fue crítico con este señor, pero hoy lo voy a alabar. Este señor, gobernador de Arequipa, ya tiene listo el expediente técnico para construir un megapuerto en Corillo, en Arequipa. Y los chilenos se han asustado. Los chilenos tienen terror a este megapuerto y el puerto que van a construir en Corillo. ¿Por qué? Porque para que estos señores lleven sus productos al Asia, necesariamente van a tener que partir de Chancay y aquí van a pagar. O sea que el sueño de la doctrina Portales ya no va a ser realidad,
porque nos ganaron la guerra, sí. Nos ganaron la guerra, sí. Pero hermanos, te voy a decir algo. La guerra no fue contra Chile. La guerra fue contra el Imperio Británico. Eso siempre sale en estas horas. Cuando Augusto siempre rápido pasa, carajo. Después de qué pasa, hermano. Mira, la mal llamada guerra del Pacífico, porque la guerra no fue por el Pacífico, la guerra fue por el salitre, para apoderarse de nuestro salitre. Dice James Blaine, secretario de Estado norteamericano en el gobierno de Arthur Garfield, 1881, 14 de abril, en el Capitolio norteamericano, dijo: la guerra en el Pacífico no es Perú contra Chile, la guerra es Perú contra Gran Bretaña. Chile es un instrumento de los ingleses para hacerle la guerra al Perú. ¿Ah? Eso es verdad, hermano. Y agrega, dice: esos grandes acorazados, el Lord Cochrane y el Blanco Encalada, fueron hechos en los astilleros de Londres a cero costo para el erario chileno. El chileno siempre ha sacado el Perú. ¿Quién ha ido a la historia del Lord Cochrane? Que saqueó Paita, se llevó oro, carajo, que San Martín robó el oro del Perú. Qué triste nuestra historia, hermano, pero le hacemos un monumento. ¿Sabes qué haría? Lo voy a repetir por enésima vez. ¿Sabes qué haría yo si yo tuviera poder en este país, hermano? Al día siguiente, mediante decreto supremo, mandaría, se funde, carajo, el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, como lo han hecho en todos los países. Entonces con ellos sabríamos nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera historia, no la que nos han contado. Tenemos mucho por hacer, hermano. Y en esto estamos involucrados todos. Acá hay gente que conoce muchísimo. Acá hay gente que sabe. Pero yo les digo, hermano, habla lo que tú sabes. ¿Sabes qué me dicen? No, hermano, yo no sé hablar. Se me traba la lengua. Sí, es cierto. No es fácil pararse acá. No es jactancia, hermano. El Perú en este momento, hermano, es ingobernable. Es ingobernable el Perú. Nadie hace caso a ese gobierno oscuro. Nadie. A tal punto, mira lo que está pasando en la política del Perú. ¿Cómo se llama esta señora que nos llamó indios sin alma? La señora María del Carmen Alba ya renunció a Acción Popular. ¿Y sabes a qué bando se ha pasado? Al bando de los niños corruptos. ¿Qué bestia lo que pasa en este país? Entre corruptos delincuentes se juntan. ¿Y quién lidera esta nueva bancada? Un corrupto de los niños, un miserable corrupto Espinosa, que no es su nombre. Aquí hacen lo que quieren, hermano. Aquí no escuchan al pueblo. Aquí no hacen caso al pueblo. Por eso dijeron, al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Pero carajo, cuando buscan votos, ¿qué te dicen? Yo voy a hacer por ti, yo voy a luchar por ti, yo voy a... Cuando llegan allá, un claro ejemplo, hermano, Guillermo Bermejo, Guido Bellido. Claros ejemplos. El poder los obnubila, el poder los corrompe. ¿Por qué? Porque nunca han tenido nada. Porque nunca han tenido nada y tienen todo y se vuelven, ¿qué se creen? Plebeyos. Perdón, patricios. Ya no bajan al llano porque andan en limusinas, en vehículos blindados con seguridad. Pero en el fondo, ¿qué son? Son unos miserables que han engañado al pueblo peruano. ¡Viva el Perú! Compatriotas, puedo hablar toda la noche, hermano, pero hay un... ¿Quién va a entrar? Pasa, hijo, pasa, pasa. Compatriotas, pasa, Johnny. Hermano, mira, esto tiene que esclarecerse, hermano. Vamos a seguir buscando información, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias a los amigos de Facebook. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias.